Bien, entonces en este video vamos a trabajar todo lo que es la parte de ordenación de los datos que recopilemos. Para ello vamos a trabajar con tablas de frecuencia y en este curso para datos no agrupados. Es decir, no vamos a agrupar los datos, sino que los vamos a tomar uno por uno de manera individual. Entonces, cuando vamos a hacer esto, ¿verdad? Como lo decía inicialmente, debemos organizarlos de una manera sencilla que nos permita manipularlos y analizarlos de una forma práctica. Entonces, esta tabla de frecuencia es una ordenación de datos que muestra la ocurrencia de valores y cuyo objetivo es condensar los datos sin perder los detalles esenciales. Entonces, fíjense, nuestros datos deben ser clasificados, ordenados, presentados en tablas y gráficos. Esta parte de los gráficos quedará pendiente para un curso futuro para facilitar su comprensión, descripción y análisis. Vamos a tomar un ejemplo para poder ir entendiendo los conceptos de frecuencia que vamos a estudiar. Seleccionamos 25 estudiantes al azar, se anotó su peso en kilogramos obteniendo los siguientes resultados. Fíjense que a pesar de que el peso lo vimos como una variable cuantitativa continua, es decir, acepta números decimales, el hecho de que querramos simplificar los datos, podemos redondearla y convertirla en una especie de variable discreta, donde, como pueden observar, anoté kilogramos sin números o sin parte decimal, sino puros números enteros, de manera que fuese mucho más sencillo su análisis para este tipo de estudio de frecuencias. Entonces, estos datos serán a continuación ubicados en una tabla de distribución de frecuencia como esta que vamos a mostrar a continuación. Fíjense, su tabla va a tener 7 columnas en total. En la primera columna, esto que denominamos X sub I, ¿verdad? Van a ser los datos obtenidos, ordenados de forma creciente. Es decir, en esta variedad de datos debemos buscar primero cuál es la menor cantidad medida, que en nuestro caso son 42 kilos, y cuál es la mayor cantidad obtenida, que en nuestro caso son 53 kilos. Entonces vamos aquí a ordenar 42, 43, 44 hasta 53. Y luego vamos a ir rellenando cada una de estas columnas, que son los 6 tipos de frecuencias que yo voy a estudiar y a calcular. Vamos a ver los 3 primeros tipos de frecuencia. FI minúscula es la frecuencia absoluta. Es decir, esto es el número de veces que se repite una observación o un dato. Por ejemplo, vamos a contar cuántas personas pesaron 42 kilos, cuántas personas pesaron 43 kilos, etcétera, etcétera. Luego tenemos la frecuencia relativa, que se denomina con la letra H sub I. En este caso, HI no viene siendo más que la división o el cociente entre mi frecuencia absoluta y el tamaño de la muestra. Fíjense como aquí empezamos a mantener la nomenclatura, disculpen un momentico acá atrás, que veníamos manejando. N minúscula, tamaño de la muestra, F sub I, frecuencia absoluta. Entonces, para cada dato, ¿verdad? ¿Cuántas pesaron 42 kilos? 5 personas. Entre 25, lo que esto me dé, va a ser mi frecuencia relativa. Y la frecuencia relativa porcentual, que va a ser H sub I porcentual, es el resultado obtenido acá, multiplicado por 100. Fíjense que, regresando un poquito a los conceptos que hemos manejado durante este año, HI viene siendo una proporción, ¿ok? Una proporción de cuánto se da cada uno de los datos. Y H sub I porcentual es esa representación, pero en porcentajes. Regresemos a nuestro ejemplo entonces. Tenemos nuestros datos, ¿verdad? Y lo primero que vamos a hacer es el conteo. Vamos a sacar nuestra frecuencia absoluta. ¿Qué recomiendo yo siempre para hacer este tipo de trabajo? Utilizar colores que visualmente nos permita tener las cosas de una manera más clara. Por ejemplo, fíjense acá, yo puedo sombrear con un color distinto cada uno de los distintos valores, destacando fácilmente aquí que 45, tengo todos estos que están acá, personas que pesaron 51 kilos, personas que pesaron 50 kilos, 49, etcétera, etcétera. Una vez que tengamos esto ya bien caracterizado, pues procedemos a nuestra tabla, muchachos.
¿Cuántas personas pesaron 42 kilos? Una sola persona. ¿Cuántas personas pesaron 43 kilos? Una sola persona también. 44 tenemos aquí, 1 y 2. 45, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y así sucesivamente vamos rellenando toda nuestra tabla de frecuencias absolutas. Aunque no lo crean, este es el paso primordial. El conteo tiene que ser perfecto. Es la parte que debemos hacer con más cuidado, con más detalle, para no cometer ningún tipo de error. Un error aquí hace que el resto de las columnas estén todas incorrectas. ¿Cuáles son esas otras 3 columnas que veíamos al inicio y no hemos discutido todavía? Bueno, son las frecuencias acumuladas. Frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada y frecuencia porcentual acumulada. Para proceder al llenado de la tabla, vámonos un momentico al ejemplo montado en Excel. Fíjense, aquí tenemos nuevamente nuestra tabla ya con nuestras frecuencias individuales recopiladas. Aquí tenemos nuestro menor valor, que era 42, mi mayor valor, que es 53. Fíjense un detalle, nadie pesó 46 kilos. Mi primera frecuencia absoluta acumulada, ¿qué viene siendo? Bueno, es el conteo o el acumulado que voy llevando frecuencia a frecuencia. Fíjense, comenzamos ¿dónde? Bueno, como el primer dato, que es 42 kilos, hay una sola persona, pues llevo acumulada una sola persona. Luego, en la segunda, ¿cuántas llevo? Una de 42 más una de 43 son 2 personas. Luego acá, ¿quién iría? Pues 2 que llevo acá más 2 de 44 vienen a ser 4 personas. Luego 4 más 7 pasamos a 11. Aquí no hay nada, seguimos teniendo 11. Más 1 son 12. Más 4 son 16. Le sumamos 2 son 18. Sumamos 3 más son 21. Más 2 son 23. Y una 24 y una 25. ¿Ok? Y aquí tenemos nuestra tabla de frecuencias absolutas acumuladas. Una característica que veíamos acá, y lo coloqué aquí abajo, es que si sumamos todos los f sub i, debe dar como resultado el tamaño de la muestra. Y eso lo estamos observando justamente acá. Fíjense, la sumatoria de todos los f sub i me da los 25 estudiantes que teníamos al principio. Luego pasamos con la frecuencia relativa. Dijimos que era la división de, disculpa, aquí me digo el enfoque, era la división entre la FI entre el tamaño de la muestra, entre 25. Al dividir 1 entre 25 me da 0,04 y así vamos a ir dividiendo cada uno de estos valores. Entonces, si hacemos la división para cada columna, empezamos a obtener los distintos resultados. 2 entre 25, 0,08. 7 entre 25, 0,28. Obviamente 0 entre 25 me vuelve a dar 0. Ya este valor lo sacamos arriba, es 0,04. 4 entre 25, 0,16. Ya el de 2 también lo tenemos, es 0,08. 3 entre 25, 0,12. Y los últimos 3 datos, pues los tenemos ya calculados desde el principio de la tabla. ¿Qué vamos a hacer a continuación con la H sub i acumulada o la frecuencia relativa acumulada? Lo mismo que hicimos con la FI mayúscula. Fíjense que la HI mayúscula es nuevamente la sumatoria, 0,04 más 0,04, 0.08, 0,08 más 0,08, 0,16, 0,16 más 0,28 me daría 0,44. Aquí no hay nada que sumar, lo mantenemos igual. 0,48, 0.64, 0,72, 0,84, 0,92, 0,96 y terminamos en 1. Nuevamente regresamos a nuestra presentación y vean que esa es otra característica que habíamos dicho. Si se suma toda la columna de H sub i, el resultado debe ser siempre 1.
Fíjense que estas dos características que yo coloco acá, muchachos, nos da una idea de si la tabla va bien o va mal. Si yo calculo mi FI mayúscula, mi frecuencia absoluta acumulada, y eso no me da el tamaño de la muestra, vuelvan a contar, está todo malo, no continúen el trabajo. Si yo saco mi frecuencia relativa acumulada, H sub I, y no me da 1, señores, tenemos que volver a contar o hacer las divisiones y sumar porque estamos haciendo algo mal en el cálculo de H sub I. Y por último, bueno, por supuesto que la H sub I porcentual es simplemente multiplicar las dos columnas de H sub I por 100. Aquí tenemos entonces nuestra tabla final ya con todos los cálculos realizados. Fíjense lo que les decía, resaltado en rojo, tamaño de la muestra, esto da 1 y esto me da el 100% de los datos. Veamos ahora un ejemplo con una variable cualitativa. Consideremos que la variable en estudio es el color de la playera de 25 estudiantes y los colores los recopilamos en la siguiente tabla. Las personas nos dieron de qué color tiene su franela. Hacemos nuestro conteo utilizando nuevamente, les repito, vamos a usar colores, algo que nos permita hacer este conteo lo más fácil posible. Este tipo de variable es cualitativa nominal, ya que no hay ningún orden establecido. Entonces en mi tabla simplemente yo puedo ordenar los colores como yo prefiera, ¿ok? No hay ningún orden preestablecido porque esta es una variable cualitativa nominal. Entonces aquí nuevamente sacamos nuestro conteo, cuántas personas llevaban color azul, color blanco, café, etcétera, etcétera. Aquí tenemos el tamaño de la muestra, aquí tenemos la frecuencia relativa acumulada nos da 1 y la porcentual nos da un 100%. Por último, muchachos, ¿verdad? Una forma sencilla de realizar el conteo y el cálculo correcto de FI también podría ser hacer una columna adicional donde podemos hacer marcas muy sencillas para realizar dicho conteo. Fíjense, durante el mes de julio tiene 31 días, ¿correcto? Se han registrado las siguientes temperaturas máximas. Entonces yo antes de la columna de FI coloco una segunda FI, donde lo que voy a ir haciendo es lo siguiente: 32, hago una marquita; 31, coloco una marca; 28, coloco una marquita; 29, voy colocando una marca, y así hasta terminar. Esto me permite, este es uno de los métodos más efectivos de no equivocarme ni no perder ningún dato en el camino. Una vez que tenga las marquitas todas hechas, pues simplemente lo que hago es contar 1, 2, 6 y ya tengo mi tabla con FI de manera correcta. Los 31 días del mes de julio me dice que el conteo ha sido perfecto, por lo tanto puedo proceder a calcular las otras 6 columnas sin riesgo de que cometa algún tipo de error inicial en el conteo.